Hola, bienvenidos a un día más de libros, café y reflexiones. El otro día nos quedamos en una parte muy interesante y mucho tema para reflexionar. Y por ahí en un videito de TikTok, me comentaban algunas personas las experiencias que han tenido con esos temas y lo difícil que es este proceso. Y como he dicho en videos anteriores, hay que visualizar estos temas y hay que hablarlos más, porque a veces no nos prestamos el momento o la plática, el círculo de amistades o con los familiares para hablar de esos temas que pues también vienen a ser temas tabú, porque la gente no está informada. Y cuando te dan un diagnóstico de que tu bebé tiene una condición de estas, es como que sientes como que eres la única, sientes como que quizás como que nadie de tu familia o nadie de tus amigos haya pasado por algo como esto. Y cuando hablamos de esos temas nos damos cuenta que no somos los únicos y que sí hay muchas más personas que han pasado por estas cosas, pero no lo hablamos. Entonces los invito a que hablemos de esos temas, también que hablemos de la infertilidad, también que hablemos de los motivos y las razones por qué a veces no queremos tener más hijos, porque a lo mejor te dio preeclampsia, a lo mejor te dio alguna infección, a lo mejor te dio un miedo, a lo mejor tuviste depresión postparto fortísima que terminas como que con un miedo de embarazarte otra vez. Entonces hay muchísimos temas de los cuales los invito a que hablemos más. Si no quieres exponerte ante una cámara, en tu círculo social, porque sí son muchos temas importantes, interesantes, que se deben de abordar para las personas que quieren, para las familias que quieren tener hijos y para las que no también. O sea, que sea un tema que se hable y del que se entienda de manera natural, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Todas las situaciones que tenemos o que vivimos pues en el embarazo y en el posparto, pues son temas que se deben de hablar. Vamos a donde el doctor le dice a Alina que su hija al nacer no va a sobrevivir porque su cerebro no se desarrolló, y al separarla de ella, pues los signos vitales que muestra y que tiene ahorita son porque ella está, porque Alina, la mamá, está manteniendo con vida a esa niña, y cuando nazca pues no va a sobrevivir. Dice, al salir del hospital pidieron un taxi hasta el consultorio de la doctora Bianchi, quien en ese momento se disponía a salir a un congreso. Esta vez no había pacientes haciendo fila. Los recibió en su estudio, donde esperaban 2 maletas. La máquina estaba apagada. Los invitó a sentarse en un sofá y fue ahí donde por primera vez escucharon un diagnóstico más preciso. Lo que se ve en la resonancia parece microlicencefalia. Microlicencefalia, les dije. Son 2 malformaciones que en este caso están juntas. El cerebro no creció. Por un lado, es extremadamente pequeño y por otro lado está liso. El tallo es demasiado corto y eso es terrible, porque es ahí, en la base del cráneo, donde se forman todas las conexiones neuronales. Al ver los resultados impresos, Alina protestó. Yo no soy médico ni mucho menos, pero trabajo con imágenes digitales y estas se ven completamente pixeladas. ¿Cómo puedes saber con certeza lo que me estás diciendo? La doctora estiró el brazo a través del escritorio y buscó su mano. Créeme, si no estuviera segura de ese diagnóstico, jamás me atrevería a decírtelo. El sol se había posado ahora sobre el ventanal de aquel edificio e iluminaba la camilla blanca donde Alina había visto a su bebé por primera vez. Ese avanzado aparato le había permitido escuchar su corazón, ver sus rasgos y los detalles de su cuerpo. Recordó la alegría que había sentido aquella tarde al ver su carita ya formada, y se preguntó si no habría sido mejor no saber nada, esperar con ilusión los 9 meses y descubrir la verdad el día de su nacimiento. Fuera, la Villa Miseria se extendía hacia lo lejos de ese barrio que refleja mejor que ningún otro la desigualdad de la Ciudad de México.
Pensó en la palabra miseria y se dijo que no solo servía para describir la pobreza, sino los estados de mayor vulnerabilidad en los que pueden caer los seres humanos. Cuando salieron de ahí, Alina y Aurelio guardaban silencio. Era tanta la información para asimilar y tan grave que les resultaba imposible hablar entre ellos. Aurelio pidió otro taxi, esta vez hacia la segunda sección del bosque de Chapultepec, cerca del muelle, y caminaron hacia el restaurante donde habían cenado juntos por primera vez. No hay nada como mirar un lago para apaciguar los pensamientos. Ahí estuvieron varias horas, frente a sus 2 limonadas, que permanecieron intactas porque mientras se llora, así es imposible beber o hacer ninguna otra cosa. Una semana antes había visto a Inés en el ultrasonido. Lo habían visto mover sus manitas y sus dedos, tan frágiles que parecían de cera. Ahora les decían que esa niña se iba a morir. No que estaba muerta, sino que se iba a morir. Hacía falta esperar 1 mes y medio para ello. Esperar 1 mes y medio para que naciera y luego, casi de inmediato, perderla para siempre. El departamento de mis vecinos era aún más decadente de lo que yo había supuesto. Los muebles de la sala se veían raídos y desvencijados. Uno de los sillones estaba cubierto con una tela sucia de poliéster. De las paredes colgaban un par de fotos de familia. En ellas Nicolás aparecía sonriendo entre su madre y un hombre que, a juzgar por el parecido, debía ser su papá. Mi vecina se dejó caer sobre el sofá y aunque no me invitó a hacerlo, yo me senté en el sillón de junto. ¿Te importa si fumo?, le pregunté. Prefiero que salgas al balcón. No me gusta contaminar a Nico. A pesar del tono cortante con el que me lo había dicho, me gustó que protegiera a su hijo. Guardé el paquete de cigarrillos en el bolsillo de mi pantalón y mientras miraba el suelo cubierto de manchas, traté de explicar por qué estaba ahí. Sé que no nos conocemos, pero muchas veces los escucho desde mi casa. Las paredes de este edificio no son tan gruesas como parecen. Nicolás se queja todos los días de que no lo dejas salir. Debe ser muy difícil ser madre soltera, y entiendo que no tengas tiempo de pasear con él. Mientras decía todo esto, noté que el rostro de mi vecina se estaba crispando, y pensé que quizás mi discurso había emprendido el camino equivocado. No me lo tomes a mal, pero creo que deberían pasear de vez en cuando. Si tú le das permiso, yo puedo llevarlo al parque algún día. Es raro, generalmente no me gustan los niños, me desesperan, pero por alguna razón que todavía no entiendo, tu hijo me cae bien. La mujer apretó los ojos como si sintiera una punzada repentinamente en algún órgano del cuerpo. Cuando por fin los abrió, me ofreció un café. Estuve ahí en esa sala alrededor de 1 hora, tomando un americano aguado y unas galletas de chocolate que apenas probé. Por fortuna, Nicolás se las acabó rápidamente, evitándome sin darse cuenta la incomodidad de rechazarlas. Mientras lo miraba ir y venir de su cuarto a la sala por provisiones, le dije en mi mente, te prometo que no me moveré de aquí hasta convencerla. La vecina se llamaba Doris. Me contó que las crisis de su hijo habían comenzado hacía 2 años y 11 meses, a partir de un accidente de coche en el que había muerto su padre. Oh my God, imagínense el dolor que tenía esa mujer por la muerte de su esposo, el quedar madre viuda, el hacerse cargo de un niño y que el niño, por ese accidente le causó quizás un daño más que emocional y entonces vinieron esas crisis y es un recordatorio de todos los días ella de que su esposo ya no está. Han cambiado muchas cosas desde entonces, ¿sabes? Además del dolor de la pérdida, siento miedo de todo. Es como si nuestro mundo se hubiera colapsado. Por eso nos mudamos aquí. Me siento más segura en un edificio que sola en una casa. La ciudad está llena de gente peligrosa.
Es cierto que casi nunca salimos, pero creo que es mejor no forzarme a ello. Supongo que un día me sentiré mejor, no lo sé. Se sirvió otra taza de aquel líquido insulso y sacó unas galletas tan viejas como las anteriores, que el niño devoró con un entusiasmo idéntico. Cuando se terminaron de gravitar alrededor de nosotros, encendió la tele y se instaló en el sofá que había frente a ella. Yo me levanté de la mesa y me despedí de ambos con un beso, postergando mi promesa. En el torbellino de citas, exámenes y malas noticias, Alina había dejado de ir a terapia en 2 ocasiones seguidas. Esa tarde finalmente llamó a su psicoanalista para explicarle lo que estaba ocurriendo. Rosa tenía un hijo neurólogo y Alina estaba al tanto de ello. Le preguntó si podía mandarle las imágenes. A los pocos minutos, el hijo de la terapeuta los llamó al celular. Aurelio habló con él y le refirió todo lo que le habían explicado. Después le pasó a Alina. Mi madre te quiere mucho, le dijo. Voy a hacer lo que pueda para ayudarlos. No pienses que estamos en el final. El doctor Barragán se precipitó al decir que tu bebé está desahuciada. Esas imágenes no son buenas. Nadie puede hacer un diagnóstico. Se me acelera el corazón de saber que puede tener esperanza. Esas imágenes no son buenas. Nadie puede hacer un diagnóstico a partir de ellas, y mucho menos asegurarte que se va a morir. Deben sopesar bien las cosas. Solo ustedes pueden decidir si llegan al final del embarazo. Alina me contó todo esto por teléfono. Ya no tenía ánimo para cafés de media mañana. Necesitaba actuar, aunque no supiera bien cómo. Oscilaba entre consultar a todos los especialistas de la ciudad y quedarse en reposo mientras hacía interminables búsquedas por internet en la computadora de su casa. Si había poca información sobre la microcefalia y la lisencefalia, los artículos que hablaban acerca de las dos juntas eran extremadamente escasos. Las fotos que vio en Google mostraban cadáveres de bebés con cabezas deformes, y ella las veía una y otra vez, intentando hacerse a la idea. Entre los datos que encontró, leyó que 1 de cada 100,000 niños nace con este trastorno. Era más fácil que nos ganáramos el premio mayor de la lotería. Fue el comentario que hizo Aurelio al escuchar estas cifras, y tenía razón. Ahora, cuando los recuerda, Alina dice que aquellos días permaneció en una suerte de limbo, un espacio donde la atmósfera estaba constituida de gases distintos a los de la Tierra, y eso era exactamente lo que me parecía cuando yo lograba verla. Me hubiera gustado tanto poder alcanzarla ahí, permanecer con ella en ese lugar lejano que imaginaba oscuro y húmedo como la peor de las mazmorras, pero en ese espacio enrarecido solo cabían 2 personas. Y hasta aquí lo vamos a dejar con una pequeña esperanza de lo que puede ser que Inés sobreviva en el embarazo de Alina. En ese sentido vamos a reflexionar de los doctores o los especialistas, llámense psicólogos, llámense psiquiatras, llámense doctores, maestros, etcétera, cuando lejos de ver a los pacientes como personas, como seres humanos, como personas que sentimos, que tenemos una historia y que tenemos una historia futuro, unas expectativas de cosas por hacer o ilusiones y así, y que nos ven como un número, y es como que, pues aquí dice que no van a ser tu hija y que te vaya bien, se va a morir en cuanto nazca. O sea, no estoy diciendo que el doctor haya dicho eso o en ese sentido lo hayan manejado así, pero yo sí he sabido de ese tipo de casos. O los maestros, por ejemplo, de que no tienen esa vocación por estar frente a un grupo con unos alumnos y no les gusta batallar, y ay no, este niño no sirve, no sabe, llévenlo con un especialista, no, esta escuela no es para él,
no va a lograr avanzar en el ciclo escolar y es como que muy drásticos, como rotundos, no. Cuando debemos de siempre todos, tratar de ver el mejor panorama, la mejor posibilidad, y que probablemente en porcentajes las probabilidades sean más, digamos, negativas, pero si hay una o dos probabilidades positivas, enfocarnos en eso para que sí ser realistas de lo que está pasando, sí ser realista de todas las posibilidades buenas y malas, habidas y por haber, pero enfocarnos en eso que puede ser, porque la esperanza, la fe mueve montañas. Y si a esta señora en el embarazo le dicen que su hijo va a morir, o sea, imagínense el nivel de depresión, el nivel de tristeza en el que se empieza a sentir, y en el que se empieza a encerrar, y en el que se empieza a quedar ahí. Esos últimos meses de embarazo, cuando a lo mejor puede haber una posibilidad en la que se desarrolle, en la que naciendo haya una operación, ¿me entiendes? Entonces, hasta que lo vamos a dejar en eso, reflexionamos en eso. Y si tú eres un profesionista, o eres un profesional, o eres una persona que tiene la oportunidad de dar esperanza, no pierdas esa oportunidad y hazlo, porque probablemente esa única esperanza que tú le des, o esa única palabra de aliento y de apoyo que tú le des a alguien que siente que tiene ya las causas perdidas, quizás sea la única que tenga en esos momentos en su vida, y le ayude y le sirva a dar ese siguiente paso, a despertar al día siguiente y a levantarse con un mejor ánimo, y probablemente su vida cambie para bien, por esa única esperanza que tú le puedas dar. Así es que siempre actuemos haciendo el bien sin mirar a quién. Y por lo pronto nos vemos el viernes. Besos, bye.